Bueno, avui anem a prendre el cafè i l'antropologia amb Francisco Cruces, que és professor d'antropologia a la UNED i que té una mirada bastant interessant sobre el que seria la ciutat. Una mirada que, d'alguna manera, pretén aprofundir en l'ésser humà des del punt de vista de les seves experiències més íntimes, més vitals i de la producció de sentit a la seva pròpia vida. Entenent, moltes vegades les ciutats se miren com a espais públics, llocs compartits per molta gent, de massificació, de ritme intens, d'anonimat, no? I ell justament enfoca el punt de vista contrari. Sense negar que les ciutats són això, doncs ell pretén arribar a l'experiència urbana a través de l'experiència vital íntima de cada persona, no? Que no és per a res anonimat, sinó que és coneixement, és producció de sentit per a cadascú, etc., no? El origen del trabajo es doble, digamos que por una parte yo ya venía desde hace 25 años más o menos haciendo etnografía urbana, primero en espacios públicos, sobre fiesta, sobre manifestaciones, sobre recepción de música, sobre oralidad, sobre historia oral. Luego empecé a trabajar sobre organizaciones, porque vi que en realidad el espacio urbano no es hoy día comprensible si no es con esos grandes actores que son las organizaciones formales, las instituciones, las empresas. De ahí salió un libro que se llama La sonrisa de la institución, que marca, digamos, un punto de inflexión. Y luego hubo un momento en el que yo, con mi primer hijo, ahora tengo el segundo, los he criado bastante, quiero decir que he estado mucho en casa, y de pronto sentí la necesidad de hablar de eso, es decir, todo esto tan intenso que pasa, había momentos que estabas bañando al niño y decías, esto lo debía ver alguien, ¿no? O sea, esperabas que hubiera ahí gente aplaudiendo, ¿no? Porque digamos, la vida cotidiana, la vida íntima es lugar de mucha belleza, de mucha producción, de mucha inversión por parte de todo el mundo, y sin embargo, de la que hablamos todo el rato y de la que sin embargo se hace poco trabajo desde las ciencias sociales, porque en buena medida ha sido delegado en las mujeres, ¿no? De modo que sentía, incluso esa necesidad la empecé a sentir después de un tiempo de estar en ese proceso, ¿no? Y ibas a la cafetería de la universidad y a veces oías hablar de cosas que te resultan un poco ajenas. Dices, coño, yo estoy pensando en biberones y aquí están hablando de política, ¿no? O están hablando de plazas, o están hablando de las cosas serias, entre comillas. Y dije, bueno, pero esto también es serio, ¿por qué no hablamos de ello, ¿no? Y entonces esa investigación visual es un poco, digamos, el precipitado, el resultado de esa inquietud inicial, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo hacer una investigación sin meterme en casa de nadie y no ser intrusivo, que hable de estas cosas? Una etnografía que finalmente, no inicialmente, pero finalmente está tomando una forma visual. Entonces es un documental hecho a cuatro manos con Jorge Moreno Andrés, que es un colega de la UNED, con el que nos animamos en un momento dado a hacer. O sea, la etnografía que teníamos de relatos domésticos de la vida cotidiana era tan rica que dijimos, bueno, vamos a hacer con esto una película, porque merece la pena que las voces hablen solas, ¿no? Bueno, lo que voy a mostrar aquí es un teaser de 10 minutos. Es que es muchísimo para un teaser, pero cuando la veas entenderás por qué es así, y es porque lo interesante es la cadencia, la prosodia del relato cotidiano es así, necesita su tiempo, ¿no? Y son microhistorias, pero entonces como película lo que nos ha salido es una película coral, por eso le llamamos una sinfonía urbana de interiores. La sinfonía urbana es un género documental clásico para hablar de la ciudad, ¿no? Para mostrar lo que es vivir en ciudad. Tal vez el modelo canónico es Berlín 1900, que es una película que muestra pues un Berlín donde está el tren, la muchedumbre, el ruido, la máquina de vapor, yo qué sé, los relojes, pero pensando también, por ejemplo, en Ámsterdam, ciudad global, ¿no? De Van der Keuken, que es una ciudad, es una película
larga que muestra la Ámsterdam de los años 90 o París al alba, que es un poco anterior. Todas estas son formas de narrar la ciudad visualmente o cinematográficamente a partir del espacio público, ¿no? Lo que no encontrábamos tanto, pensando Jorge y yo, era alguien que hubiera tratado de contar lo que está pasando en las ciudades hoy, que es una transformación profunda de las maneras de vivir desde el espacio íntimo, ¿no? Que alguien lo hubiera relatado coralmente a partir de esas experiencias. Entonces lo que es la película es un montón de voces hablando de cosas que a todo el mundo le resultan muy cercanas, muy normales, ¿no? La cafetera, la toalla mojada encima de la cama, los recuerdos de infancia, qué hacer con las cosas del abuelo o del papá que se ha muerto, ¿no? Hay un personaje maravilloso en la película, en una parte que hemos llamado el peso de la memoria, explicando que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer además su padre dice, mi padre había desarrollado una especie de síndrome de Diógenes en papel. Entonces de pronto es una chica lesbiana que tiene su pareja además en Madrid y de pronto se encuentra con que tiene una casa en Santander que tiene que vaciar y está llena de cosas, ¿no? y de todo ese pasado que vuelve, ¿no? Y es interesante porque cuando yo hice la entrevista con ella justamente me acababa de pasar algo parecido porque había estado vaciando la casa de mi papá y entonces es una sinfonía coral hecha desde la resonancia, ¿no? de las cosas que te cuentan de la vida cotidiana que tú también estás viviendo o has vivido. Y tiene música mía que es muy importante porque, y imagen de Jorge, porque nosotros pensamos que no se puede hacer un discurso sobre la intimidad que la destruya. O sea, que destruya de alguna forma, ¿cómo decirlo?, ese lado no visible de poética que tiene la producción de una vida propia, de un espacio, de un discurso propio, ¿no? Entonces, como dice un filósofo que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es José Luis Pardo, que dice que la intimidad se parece al arte de contar la vida, ¿no? Hay que saber contar eso sin destruirlo, y la forma de contarlo es haciéndolo sensible, pues con música y con luz y con mucha emoción, porque la película a mí me parece que la gente que ha participado en ella se emocionó mucho, ¿no? No sé si el espectador se emocionará, eso ya hay que verlo, ¿no? Pero entonces uno como que se descarga y limpia así a full como un endemoniado, como si estuvieras descargando tu ira y fregas. y esta para mí es una forma nueva y rara de hacer antropología, pero una de las cosas que voy a ver en la charla es si efectivamente a la gente esto le parece antropología o le parece otra cosa, ¿no? Porque algunos alumnos de una amiga mía en Sevilla que le puso el teaser a sus alumnos y dijeron, esto no es antropología, será otra cosa, pero será arte, será música, será documental, no sé.